¿Qué tal, muchachos? Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar un nuevo tema que es la escala en los mapas. Este libro que tengo aquí es el libro de geografía, pero vamos a relacionarlo con las actividades de matemáticas. ¿Cómo medir distancias reales en un mapa utilizando la escala gráfica? La escala gráfica es este instrumento que está aquí, que nos muestra la distancia representada en un mapa y que podemos medir nosotros utilizando una regla. Por ejemplo, vemos esta escala gráfica que es de el noreste de México, ¿verdad? Aquí vemos a los estados de Baja California Sur y Sonora. Y la escala dice que va de 0 a 300 kilómetros. Cada espacio que está aquí representa 100 kilómetros. De 0 a aquí son 100 kilómetros, 200, 300 kilómetros. Pero hay que medir este primero. Lo medimos con la regla. Aquí tenemos nuestra regla. Medimos y tenemos aproximadamente un centímetro, poco menos de un centímetro. Entonces, un centímetro aproximadamente en lo que podamos medir dentro de este mapa va a representar la distancia de 100 kilómetros, 100 kilómetros, 100 kilómetros. Entonces, cada centímetro aproximado de nuestra regla representa 100 kilómetros en la vida real. Para eso sirve la escala gráfica que está aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizarla aquí. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Supongamos que vamos a tomar un vuelo en avión, obviamente. Es como dibujar una línea recta entre dos puntos, ¿sí? Se trata de encontrar la distancia más corta, porque en carretera obviamente pues hay curvas, hay subidas, hay bajadas, hay topes, y si queremos ir, por ejemplo, de Mexicali hasta La Paz, entonces la distancia no es la misma recorrida en un auto o en una bicicleta que en un avión. En este caso es como si estuviéramos tomando vuelos directos en un avión. O sea, una línea recta que vaya desde Mexicali hasta La Paz, ¿ok? Entonces con nuestra recta vamos a calcular estos viajes. Entonces lo hacemos así rápido. Dijimos entonces, cada centímetro de nuestra regla representa un aproximado de 100 kilómetros. Cada centímetro es un aproximado de 100 kilómetros. Ok, entonces si medimos la distancia entre Mexicali y Hermosillo, vamos a ver, aquí colocamos el 0 en Mexicali y nuestra regla nos arroja 5.5 centímetros, 5,5, ¿verdad? Desde Mexicali hasta Hermosillo tenemos una distancia de 5,5 centímetros. Eso significa que hasta aquí son 500 metros. 500 kilómetros, perdón. 500 kilómetros. Cada centímetro vale 100 kilómetros. Entonces tenemos 100, 200, 300, 400, 500 kilómetros. Y medio, pues son 50. Entonces, la distancia aproximada que nos arroja nuestra regla, considerando la escala que está en este mapa, entonces tenemos un aproximado de 550 kilómetros de distancia entre Mexicali y Hermosillo. Ahora vamos a ver, si medimos esa distancia desde Mexicali otra vez, pero ahora nos queremos dirigir, por ejemplo, a La Paz. Ok, entonces colocamos el cero de nuestra regla lo colocamos en Mexicali, ahí está. Y nos vamos hasta La Paz. A ver, ahí está, nos da poco más de 10 centímetros. Aquí está La Paz, Baja California. Entonces medimos, acá está Mexicali y acá está La Paz. Entonces nos da poco más de 10 centímetros, 10.2 aproximadamente. Entonces estamos hablando de que son más de, si cada centímetro vale 100, entonces son más de 1000 kilómetros hasta el 10. Aquí serían 100 kilómetros, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Poco más de 1000 kilómetros la distancia entre Mexicali y La Paz. Ahora lo vamos a ver en, en internet. Miren lo que reportan las páginas de internet, por ejemplo. Aquí vemos que aquí está la distancia entre Hermosillo, Sonora y Mexicali, ¿verdad? Mexicali, Baja California. Fue la primera distancia que medimos, que nos dio a nosotros 550 kilómetros. Pero aquí nos marca 582 kilómetros, ¿verdad? Hay una variación
de 32 kilómetros aproximadamente, que es muy poco, la verdad. Esta es la línea recta que les mencionaba al principio. Es como hacer un vuelo desde Mexicali hasta Hermosillo. De hecho, así se buscó esta información. Aquí lo vamos a encontrar. El título de la información: distancia entre Hermosillo y Sonora, Baja California. Para nuestro segundo ejemplo, que fue el que vimos de Mexicali a La Paz, que es la distancia más larga. Miren, aquí está representada otra vez como si fuera una línea recta, que de hecho ustedes lo pueden hacer, trazar la línea recta, trazarla y después medirla, y con los valores que les arroje la escala, pues es la distancia que van a considerar. Entonces aquí tenemos la distancia entre Mexicali y La Paz, que es de, aquí está, dijimos que era de más de 1000 kilómetros, aquí está, miren, porque en la regla nos da más de 10 centímetros. Son 1068 kilómetros en una distancia de vuelo, si trazamos una línea recta. Recuerden que ir en auto o ir en bicicleta no es lo mismo, porque hay curvas. Dentro del territorio hay curvas. Obviamente un auto no puede atravesar por el mar como si lo está haciendo aquí el avión, que lo sobrevuela, ¿verdad? Entonces, esta es la forma de utilizar las escalas. Hay que medir con la regla y lo que nos arroje la distancia, eso sería lo que vamos a considerar. Volviendo al libro, muchos mapas tienen escalas, muchos. Miren, aquí vamos a seguir revisando. Aquí está otro mapa, por ejemplo, de la ciudad de Almería. Y aquí está otra escala, que aquí es cada centímetro es aproximadamente 2 kilómetros. Pero aquí, como estamos hablando de una ciudad, pues entonces por eso se baja de 100, que era la distancia que estaba aquí, 100 kilómetros, pero estamos hablando ya de 3 estados. Y aquí, como es solo una ciudad, pues el centímetro solamente vale 1 kilómetro. Acá tenemos, por ejemplo, un país, Francia, donde su escala está representada, que cada centímetro aproximado, no es que sea así, es de 100 kilómetros. Pero estamos hablando de un país. Y aquí es menos de 1 centímetro, miren, si medimos con la regla, son poco más de medio centímetro, lo que iría a 100 kilómetros, ¿ok? Entonces, seguimos revisando, tenemos más mapas. Tenemos que medir con la regla para rectificar o para verificar la distancia. Aquí estamos hablando de 250 kilómetros. Este es Europa, el mapa de Europa, el sur de Europa, y este es una parte de Sicilia. Luego continuamos. Miren, también es un gran ejemplo. Este es nada más Zihuatanejo, una ciudad del estado de Guerrero. Revisamos con la regla. Tenemos aquí, por ejemplo, que 1 centímetro aproximadamente. Aquí está en metros. Fíjense que termina en metros la escala gráfica. Entonces aquí 1 centímetro es aproximadamente 40 metros. 1 centímetro nos da una distancia aproximada de 40 metros. Aquí está terminado en metros. Entonces 1 centímetro aproximadamente son 40 metros. Vamos a medir una distancia. Fíjense, vamos a ir, por ejemplo, del Palacio Municipal, que está aquí, justo aquí. Vamos a ir a el área peatonal. Ok, entonces medimos. Ahí está, miren. Justo ahí. Aquí está el Palacio Municipal y nos dirigimos a este punto de acá arriba, que es el área peatonal. Entonces colocamos nuestra regla. Nos arroja 4 centímetros. Aproximadamente 4 centímetros, ¿verdad? Ahí está, colocada entre el centro de los dos puntos, más o menos. Entonces tenemos 4 centímetros del Palacio Municipal al área peatonal. ¿Qué significa 4 centímetros? Si cada centímetro son 40 metros, entonces estamos diciendo que del Palacio Municipal a el área peatonal hay una distancia recta en una línea recta de 160 metros. Cada centímetro son 40 metros. Entonces, si son 4 centímetros, estamos hablando de 160 metros. Y podemos ir, por ejemplo, del Palacio Municipal también a la plaza. Del Palacio Municipal a la plaza nos arroja 6 centímetros y medio, ¿verdad? Ahí está en aproximado. El Palacio Municipal, la plaza, nos arroja aproximadamente 6 centímetros y medio. Entonces, por cada centímetro dijimos que son 40 metros. Hasta llegar a 6 centímetros estamos hablando de 240 metros. 240 metros más medio centímetro de aquí. Si 1 centímetro son
40 metros, entonces medio centímetro son 20 metros. Si aquí llevamos 240 más 20, estamos hablando de 260 metros de distancia entre el Palacio Municipal y la plaza. Obviamente esto sería caminando en línea recta. Aquí no podemos volar porque estamos hablando dentro de una ciudad, ¿verdad? Entonces así se usa la recta, perdón, la escala gráfica. Medimos con nuestra regla y esa distancia se convierte en una distancia real aproximada dentro de un mapa, siempre con la misma regla. Utilizamos la regla que está en el mapa y una regla física para poder movernos y desplazarnos dentro de un mapa. Si vemos la distancia que hay entre el área peatonal y la plaza, es aproximadamente de 6 centímetros, ¿lo ven? El área peatonal y la plaza por este lado son aproximadamente 6 centímetros. Entonces cada centímetro vale 40 metros, 6 por 4, 24. 240 metros entre el área peatonal y la plaza, si camináramos en una línea recta entre esos dos puntos. Pero, pues aquí tendríamos que cruzar calles, ¿verdad? Tendríamos que bajar, luego dar una curvita aquí, luego seguir por Juan N. Álvarez y... o bajar aquí, o seguir recto y cruzar por aquí. Entonces caminando daríamos más vueltas, ¿verdad? Pero en una línea recta, pues solamente iríamos de un lugar a otro, así, una distancia así. Y las dos distancias se pueden medir. Si yo trazo una ruta para ir del Palacio Municipal, así, por Juan N. Álvarez, hasta llegar a esta curva, y luego aquí caminar en diagonal por esta curva, que es Pedro Ascencio, y luego otra vez ir al área peatonal, entonces haría 3 movimientos. Caminaría en esta dirección por Juan N. Álvarez, luego caminaría en diagonal por Pedro Ascencio y luego caminaría hacia el norte, hacia el área peatonal, por la calle Galeana. 3 movimientos. 1, 2, 3. Mido la distancia con mi regla de esos 3 movimientos y obviamente ya no me voy a hacer los 160 metros que había calculado hace rato. Ahora caminaría más porque de aquí al cruce de Juan N. Álvarez son 3 centímetros, por ejemplo. Si parto del Palacio Municipal a la calle de Juan N. Álvarez hasta el cruce con Pedro Ascencio, estoy hablando de 3 centímetros. En 3 centímetros ya son 120 metros. 40, 80, 120 metros. Y luego lo que caminaría en diagonal de Pedro Ascencio, aquí, serían aproximadamente 2 centímetros. 2 centímetros en esta diagonal. Y esta diagonal estoy hablando de 80 metros. Entonces ya llevaba, ¿cuánto? 120 más 80, ya son 200 metros, ¿verdad? 200 metros. Y luego aquí caminaría aproximadamente un centímetro para ir de Pedro Ascencio por la Galeana hacia el norte y llegar al área peatonal. Un centímetro más, o sea, 40 metros más. Si ya llevaba 200 metros, aquí son 120 más 80, estamos hablando de 200 metros, más otros 40 de aquí, 240 metros me haría caminando del Palacio Municipal siguiendo esta dirección. 1, 2, 3. En esos 3 movimientos cubrí 240 metros, pero si pudiera hacerlo en diagonal, solamente serían 160 metros. Este es un aproximado, así se utiliza la escala gráfica de los mapas y ustedes la van a utilizar en su tarea de matemáticas. Cualquier duda, me comentan por favor.